Buenos días, estudiantes. Esta es una grabación de la clase de la semana número 3 del tercer bimestre que corresponde al teorema de Bayes. Este teorema en la teoría de probabilidad es una proposición planteada por el matemático inglés Thomas Bayes y publicada póstumamente en el año de 1763, que expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B, en términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y la distribución de probabilidad marginal de que solo ocurra A. En términos generales y menos matemáticos, el teorema de Bayes es de enorme relevancia, puesto que vincula la probabilidad de A dado B con la probabilidad de B dado A. Es decir, por ejemplo, que sabiendo la probabilidad de tener un dolor de cabeza dado que se tiene gripe, se podría saber, si se tiene algún dato más, la probabilidad de tener gripe si se tiene un dolor de cabeza. Muestra este sencillo ejemplo la alta relevancia del teorema en cuestión para la ciencia en todas sus ramas, puesto que tiene una vinculación íntima con la comprensión de la probabilidad de aspectos causales dados los efectos observados. Y aquí está la fórmula del teorema de Bayes, ¿sí? Sea A1, A2, A infinito un número o conjunto de sucesos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa? Que si ocurre uno, no pueden ocurrir los otros. Y tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero. Sea B un suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales. Entonces, la probabilidad de que ocurra A dado B viene dada por la siguiente expresión, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra fórmula, donde la probabilidad A sub I son las probabilidades a priori. O sea, ¿qué es lo que sucedería si ocurre el suceso A? La probabilidad de B en la hipótesis A, ¿sí? ¿Qué sucedería o cuál es la probabilidad de que ocurra B en caso de que ya hubiese ocurrido A? Y la última expresión son las probabilidades a posteriori. O sea, ¿qué pasaría, ¿sí?, si después de haber ocurrido B ocurre entonces A? Pero esto se puede ver con mayor claridad en el siguiente ejemplo. Una empresa tiene una fábrica en Estados Unidos que dispone de 3 máquinas, A, B y C, que producen envases para botellas de agua. Se sabe que la máquina A produce un 40% de la cantidad total, la máquina B un 30% y la máquina C un 30%. También se sabe que cada máquina produce envases defectuosos, de tal manera que la máquina A produce un 2% de defectuosos sobre el total de su producción, la máquina B un 3% y la máquina C un 5%. Dicho esto, se plantean dos cuestiones. La pregunta 1 es, si un envase ha sido fabricado por la fábrica de esta empresa, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Y la otra pregunta, que se las tengo planteada acá abajito, es, siguiendo con la pregunta anterior, si se adquiere un envase y este es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A, por la máquina B y por la máquina C? ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se aplica la fórmula del teorema de Bayes, que se las tengo colocada acá en este lado, ¿sí? El primer paso para poder aplicar esta fórmula es encontrar el denominador. A este se le conoce como la probabilidad total. ¿Qué evento estamos analizando acá? ¿Cuál es la probabilidad de que el envase sea defectuoso? ¿Sí? Entonces, el envase defectuoso es B. Entonces yo tengo que calcular primero la probabilidad total. Para eso hago un árbol de decisión y organizo aquí mis variables. Tengo la máquina A que produce el 40% de la cantidad total. Entonces ese 40%, que es el porcentaje de producción de la máquina A,
lo escribo como un decimal, 0.4. De la máquina A, los defectuosos, si leo el contexto del problema o la descripción del problema, produce un 2% de envases defectuosos. Entonces, ese 2% lo tengo que escribir también como un decimal. Para evitar errores, yo escribo el 2 dividido 100, escribo 2% como una fracción. Y eso es igual a 2 centésimas. Y hago lo mismo con la máquina B. La máquina B produce el 30% con un 3% de desperfectos. Entonces el 30% también, por aquello de las dudas, lo escribo como una fracción de 100, 30% es 0.30 y el porcentaje de defectuosos es el 3%, 3 dividido 100 es 3 centésimas. Y lo mismo con la máquina C, que también produce el 30% y el 5% de defectuosos. Entonces la producción es del 30% y la producción de defectuosos es del 5%. Ahora que ya tengo organizados los datos en mi árbol de decisión, lo que hago es calcular la probabilidad de defectuosos producidos por la máquina A. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 0.4, que es el 40% de envases producidos por esta máquina, por el porcentaje de defectuosos. Entonces, la probabilidad de que un envase defectuoso sea producido por la máquina A es 0.008. Y lo mismo hago acá, ¿sí? Tengo que calcular la cantidad de envases defectuosos que pueden salir, o el porcentaje de envases defectuosos que pueden salir de la máquina B y de la máquina C. Y para encontrar la probabilidad total, o sea, la probabilidad de envases defectuosos, tengo que sumar las probabilidades. Entonces, sumo esto, más esto, más esto. Y obtengo 0.032. Esto yo sencillamente lo puedo transformar en un porcentaje. ¿Cómo lo puedo transformar en porcentaje? Simple y sencillamente lo copio en esta celda y le apliqué aquí ya el formato de porcentaje. Entonces la probabilidad total de que el envase sea defectuoso es del 3.2%. Entonces esto lo hago visible aquí. Entonces la probabilidad total de que el envase sea defectuoso es del 3.2%. Ahora aquí, la probabilidad de que el defectuoso haya salido de A, ¿cuál es? Aquí es donde se aplica el teorema de Bayes. ¿Sí? Entonces tengo que tomar la probabilidad de que el objeto haya salido de A y que sea defectuoso. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? Tengo que dividir la probabilidad de que el objeto haya salido de A y que sea defectuoso. Entonces lo divido entre la probabilidad total. Entonces, la probabilidad de que el defectuoso haya salido de A es del 25%. Ahora aplico de nuevo el teorema de Bayes para la máquina B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la probabilidad de que el objeto haya salido de B y que sea defectuoso. Entonces, en esta celda selecciono la probabilidad de que el objeto haya salido de la máquina B y lo divido entre la probabilidad total, ¿sí? Que es el 28%. Y lo mismo hago para calcular la probabilidad de que el objeto haya salido de C y que sea defectuoso.
Entonces aquí ya tengo mis respuestas. ¿Cómo hago para pasar esto a porcentaje? De una forma sencilla. ¿Sí? Simple y sencillamente se multiplica por 100. Lo podemos dejar de ambas formas. Lo escribo acá, solo lo copio y luego le aplico el formato de porcentaje con 2 decimales para que usted ya pueda expresar su respuesta en términos decimales. ¿Sí? Aquí también hacemos lo mismo para que tenga la visualización en los dos formatos, en formato decimal y en formato de porcentaje. Entonces aquí es el 25%, aquí es del 28.13% y aquí es del 46.88%. Entonces podemos ya darle respuesta a nuestros planteamientos. La probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A y que sea defectuoso es del 25%. La probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina B y que sea defectuoso es del 28.13% y la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina C y que sea defectuoso es del 46.88%. Y de esta forma es como se aplica el teorema de Bayes.